También estamos viendo que el alveolo, ¿no? En su composición normal. Disculpe, doctor, no se ve sus diapositivas. ¿Perdón? ¿No se ve? No se ve, doctor. A ver, a ver. Un momentito, ya voy a ver. ¿Qué pasó? Estamos en chapa de nuevo. Vayamos a la Feli, ¿ya? La Feli está ahí. Vamos las diapositivas. Materia. Ahora se... ¿Sí? ¿Se nota ahora? Sí, doctor, sí, Sí, se ve. doctor, sí, ahora. Ya, muy bien. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre membrana hialina y taquimia transitoria recién nacido. Y aquí estamos un diagrama de cómo se subdivide el árbol. Ya, aquí vamos a ver un alveolo normal, ¿no? Y en el lado izquierdo estamos viendo el daño alveolar. Esto primero sabemos que es necesario saber un poco, ¿no? Para echar goma. Aquí estamos viendo las funciones del surfactante, ¿no? ¿Cuáles son, no? Primero es definir
la tensión superficial del alveolo. ¿Ya? Ya, sí. ¿Qué saben lo correcto? Ya, Hola, ¿se ve la pantalla o no? Hola. Ya. ¿Está con eco o sin eco? Ya, gracias. Mm, mm, mm. Vamos a aceptarlos. Es que la señal no es tan buena aquí en el hospital. Ya bueno, estamos viendo que las funciones del surfactante en que nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el disminuir la tensión superficial del alveolo, aumentar la distensibilidad pulmonar, estatizar al alveolo y prevenir el colapso alveolar y las atelectasias? Mantener un volumen residual efectivo, también favorecer la ventilación, perfusión, mantener la superficie alveolar sin líquido, ¿no? Y modular algunos mediadores de la respuesta inflamatoria, mejorando la actividad antimicrobiana. El síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Como también se llama a la membrana hialina. Resulta, ¿por qué se produce todo esto, la membrana hialina? Como nosotros sabemos que la membrana hialina es una enfermedad por la inmadurez pulmonar, ¿no? Que está producido por falta de surfactante, ¿no? Sabemos que es muy importante la surfactante. Entonces, diremos que el síndrome de dificultad respiratorio también podemos mencionar que es una patología en la cual se presenta generalmente en los prematuros, ¿no? A partir de 28 semanas para abajo, generalmente podemos decir. Ya. La definición, hemos dicho también que es por la inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico cardiopulmonar. Aquí estamos mencionando solamente, dice pulmonar, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque no hay, ¿no es cierto?, surfactante. ¿Y cuál es la función exclusiva del surfactante? Que hemos dicho, disminuye la tensión superficial y también evita el colapso alveolar, ¿no? Se dice que la membrana hialina, el nombre que se le ha dado es porque durante las autopsias que se ha hecho, se ha visto que los alveolos presentan fibrina y presentan restos celulares, ¿no? Alrededor de los alveolos, ¿no? Que eso es, llamamos membrana hialina. Por la presencia de esta membrana hialina es que se le ha dado a esta patología como el síndrome de membrana hialina. También vemos la incidencia, ¿no? Que es muy alta cuando es más prematuro o el neonato, ¿no? Por ejemplo, 28 años, 25 meses para abajo
se va a presentar mayor mortalidad, ¿no? También estamos viendo aquí que el 60% dice de menores de 28 años. Y esto disminuye a medida que el neonato no es ya prematuro, ¿no? En este caso, 32 a 36 semanas, que también está considerado como prematuro, ¿no? Y el 5, menor del 5% se presenta la mortalidad después de las 37 semanas. Y prácticamente el 0% se nos dice en mayores de 39 semanas. Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Ya, los factores de riesgo y patología. Ya, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Los factores de riesgo están la diabetes materna, la gestación múltiple, el parto por cesárea electiva, ¿no? Sin trabajo de parto previo. Muchas veces hacemos una cesárea que no presenta un trabajo de parto previo. También la raza blanca, el sexo masculino, que tiene mayor cantidad de casos, el parto precipitado y la asfixia perinatal. Estos son dentro de los factores más importantes que podemos ver en toda esta patología. Ya, factores predisponentes. Hemos dicho y hemos visto que está la prematurez. Cuanto más prematuro es el neonato, mayor predisposición a una membrana hialina. El sexo masculino, el parto por cesárea que no ha tenido la iniciativa de un parto, ¿no? Que no se ha preparado. Entonces, muchas veces la cesárea por emergencia se entra en forma precipitada. El segundo gemelar también dice, y los episodios de hipoxia, y específicamente aquí juega un papel muy importante la diabetes materna. Dentro de la clínica está la dificultad respiratoria progresiva, ¿no es cierto? Se va a presentar una dificultad respiratoria progresiva de 1 a 6 horas. El quejido expiratorio, que es muy frecuente, ¿no? En esta patología. Estamos viendo que también hay presencia de cianosis y el compromiso de la oxigenación, que generalmente tiende a oxigenarnos a través del oxímetro de pulso por debajo del 75%. Otro aspecto que podemos ver es la polipnia, ¿no? Que es la frecuencia respiratoria más el hundimiento external, ¿no? No es diferente a taquipnia, ¿no? También se ve la presencia de un tiraje intercostal, la retracción supraesternal, la disociación tóraco-abdominal y lo más importante, aquí se puede ver el aleteo nasal, ¿no? Aquí está saturación de oxígeno preductal después del nacimiento. Sabemos que al minuto muchas veces es del 60 a 65%. A los 10 minutos nos va a llegar a 85 a 95%, ¿no? Esto es una de las escalas, ¿no? Que nos permite determinar hasta cuánto por ciento es es lo que se presenta la dificultad respiratoria, ¿no? Esta es la escala de Silverman-Anderson, ¿no? En lo cual está determinado por la disociación tóraco-abdominal, como también de las retracciones intercostales, de la retracción subsifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. Como vemos aquí lo consideran de grado 0, grado 1, grado 2. El grado 0, en lo que se refiere a la disociación tóraco-abdominal, nuestra respiración está sincronizada, ¿no? Y en el grado 1, la respiración se presenta, hay un cierto balanceo, ¿no? Pero el grado 3 ya es visible el balanceo y la diferencia tóraco-abdominal. Dentro de las retracciones intercostales, ¿no? El grado 1 está sin retracción, el grado 2 estamos viendo que hay una retracción marcada, ¿no? Y la retracción subsifoidea también en el grado 0 no hay nada, grado 1 visible, grado 2 marcado.
El aleteo nasal, que es muy importante, estamos viendo que en grado 0 no se presenta, en el grado 1 es la mínima expresión, ¿no? En el grado 2 es marcado. El quejido nosotros sabemos que en el grado 0 es ninguno. El quejido también en el grado 1 es por estetoscopio y en el grado 2 audible solamente al oído, ¿no? Nosotros vamos a diferenciar del 0 al 2 según esta escala en que no hay dificultad o distrés respiratorio leve. Si tenemos un puntaje de 3 a 4, el distrés respiratorio es moderado y cuando es mayor de 5, el distrés respiratorio es grave. Aquí, en cuanto a la radiografía de tórax, ¿no? Los signos de dificultad respiratoria son inespecíficos, ¿no? Por lo general no apuntan a una etiología definitiva. ¿Qué vamos a ver en las radiografías? ¿Cuáles son las características? Los volúmenes pulmonares son bajos, ¿no? O sea, está disminuido el tamaño del pulmón. También tenemos un patrón granular fino, ¿no? Dentro de los rayos X, ¿no? Que podemos diferenciar con un aspecto o color plomizo, ¿no? Difuso y generalmente la presencia de broncogramas aéreos. Aquí podemos ver, ¿no? Una radiografía de una membrana hialina, ¿no? Que estamos viendo la apertura eh, intensa entre los espacios intercostales, ¿no? También estamos viendo que el color característico que se presentan aquí, ¿no? De la membrana hialina, que se acentúa más a un color plomizo, ¿no? Aquí también nuevamente la característica, ¿no? Que tiene un patrón granular muy fino, ¿no? Como un vidrio esmerilado. Gases en sangre, ¿no? Ahora estamos muy de moda el gas en sangre, ¿no? Por eso estamos viendo aquí, por ejemplo, el pH es muy diferente a lo normal. El pH generalmente se acidifica porque está menor a 7.20, ¿no? El PCO2 es mayor, ¿no? De 55 a 60 miligramos de mercurio. La presión de oxígeno tiende a ser menor de 55 miligramos con un FiO2, ¿no? El déficit de base y la saturación de oxígeno generalmente es menor a 85, esto es a nivel del mar. En nuestra zona generalmente es menor a 75 para considerar membrana hialina. ¿Cómo es lo que vamos a manejar, no? Tenemos que manejar a través de la oxigenación, ¿no? Primero hay que hospitalizarle en UCI y tener un ambiente térmico neutral. Hay que monitorizar la función cardiorrespiratoria, ¿no? La saturación de pulso y medición de la presión arterial. La oxigenoterapia para mantener una saturación entre 88 y 94% según la aporte. El aporte de solución glucosada según el peso de nacimiento. Mantener el equilibrio hemodinámico. Los exámenes iniciales deben ser el rayos X de tórax. Hacemos una gasometría para medir los gases. Muy importante la glicemia y ver todo con lo que se refiere a la infección connatal. Hay que ver la presencia de infección según los exámenes y evolución. En caso de parto inminente y no se cuenta con UCI, hay que hacer el traslado del prematuro una vez estabilizado a otro establecimiento de mayor jerarquía, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente las indicaciones, ¿no? De recién nacidos pretérmino, ¿no? Con síndrome de distrés respiratorio, generalmente los extremadamente prematuros, como hemos mencionado, ¿no es cierto? Eh, Se debe administrar inicialmente oxígeno, ¿no? Para después llegar al CPAP y se debe monitorizar cerca de su estado respiratorio. Los recién nacidos con empeoramiento progresivo, ¿no? A través de la gasometría o gases en sangre, a pesar del CPAP, ¿no? Muchas veces deben ser
intubados para posteriormente ser remitidos a una ventilación mecánica. El tratamiento, como hemos dicho, el tratamiento es, el tratamiento antes de que nazca, ¿no? Antes de que salga el neonato, ¿no? Podemos usar los corticoides, ¿no? El corticoide de elección es la betametasona, ¿no? Y el corticoide que también se usa es la dexametasona. Y también para que no, o sea, no nazca, ¿no? El bebé prematuramente, podemos nosotros utilizar los tocolíticos que dice, o sea, retrasar el parto, ¿no? Y a través de la sulfato de magnesio o la indometacina que antes se usaba, que ahora ya no es elegible, ¿no? Y también después del nacimiento, necesariamente tenemos que usar el oxígeno, el CPAP, como hemos dicho, y aquí lo más importante es el surfactante, ¿no? A través de una intubación. El uso del surfactante requiere de intubación. ¿Cuál es la intubación traqueal? ¿No? Usar a 100 miligramos kilogramo dosis. Esto depende de la calidad y la marca, la dosificación de surfactante. La terapia con surfactantes, ¿no? La terapia con surfactantes es uno de los avances más importantes en el cuidado neonatal, ¿ya? Mejorando significativamente la tasa de mortalidad de los recién nacidos pretérmino, ¿no? Con síndrome de distrés respiratorio. Con el surfactante, generalmente se ha resuelto esta patología de membrana hialina, porque antiguamente se dejaba pasar, entonces generalmente a los 3 días o 72 horas fallecía el neonato, ¿no? No, también ha habido casos en que sí, han pasado los 5 días y se ha normalizado esta patología, ¿no? Eso se menciona antiguamente cuando no había el surfactante. Criterios de tratamiento con surfactante, ¿no? Pacientes que persistan, hemos dicho, con requerimientos altos de oxígeno. Entonces, después que nace, generalmente para que este cuadro se resuelva, hay que utilizar el surfactante. El manejo ventilatorio, que podemos, cuando no hay respuesta positiva, ¿no? Al CPAP, entonces tenemos que usar el ventilador, ¿no? Con mucho cuidado. Ya, las prevenciones, ¿cuáles son las prevenciones que tenemos que hacer para que no nazcan recién nacidos prematuros, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Que todo embarazado, ¿no? En riesgo de parto prematuro entre las 24 y 34 semanas, ¿no? De edad gestacional debe recibir, como hemos dicho, los corticoides, ¿no? La recomendación de corticoides está dado, hemos dicho, por la betametasona, que es de 12 miligramos, ¿no? Cada 24 horas, por 2 dosis. O también podemos usar la dexametasona, 6 miligramos de cada 12 horas, ¿no? En 4 dosis. El uso de dosis repetidas de corticosteroides en aquellas embarazadas que no han tenido aún el parto, después de los 7 días, no ha demostrado beneficios sobre la dosis única. Se recomienda el uso de corticoides, ¿no? En embarazos pretérminos con rotura prematura de membranas a las 24 a 32 semanas de gestación, en ausencia de síntomas clínicos de corioamnionitis. Hemos visto la gasometría arterial, que es lo que se presenta, ¿no? Estamos viendo que hay presión de oxígeno es baja, el presión de CO2 es alta, y también todo esto nos lleva a una acidosis respiratoria o una acidosis respiratoria mixta. Ya, bueno, sería eso con relación a la membrana hialina, ¿no?
Y aquí debemos hacer una gran diferenciación, ¿no? Con la taquimia transitoria del recién nacido. A ver, vamos a ver. Dice, la taquimia transitoria del recién nacido se distingue cuando el paciente, cuando el neonato ha nacido, ¿no? Y entonces se presenta una taquimia generalmente en las primeras horas, que puede durar hasta 72 horas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Por qué se presenta esto? Porque no hay, se presenta porque hay una reabsorción tardía del líquido pulmonar fetal, ¿no? Los signos clásicos son la taquipnea, las retracciones y cianosis, ¿no? Que requiere un suplemento leve de oxígeno por lo general. La radiografía de tórax revela volúmenes pulmonares normales o aumentados, ¿no? Los pulmones se presentan con un infiltrado periliar y líquido en las fisuras intralobulares. En ocasiones podemos ver derrames pleurales. Entonces, ¿qué es la taquimia transitoria recién nacido? Podemos recalcar, es el trastorno del parénquima pulmonar caracterizada por edema pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un retardo en la reabsorción del líquido alveolar fetal. En la taquimia transitoria del recién nacido neonatal es una causa común de dificultad respiratoria en el periodo neonatal inmediato. Estamos viendo aquí alveolos con la presencia de líquidos porque no ha sido reabsorbido oportunamente. La fisiopatología, ¿no? Líquido alveolar. Desde las 6 semanas de gestación, dice el inicio es 12 ml kilogramo hora. Cuando hay a término en la gestación, aumenta 5 ml kilogramo hora para el desarrollo normal de los pulmones y contribuye al volumen de líquido amniótico. Esto disminuye en el preparto, ¿no? En el inicio de parto, frente a la taquimia transitoria del neonato, del recién nacido, muchas veces se utiliza glucocorticoides, la epinefrina, ¿no? Esto hace que tenga una maduración pulmonar a nivel del feto, ¿no? El parto antes de las 39 semanas de gestación, ¿no? Se presentan los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el parto se da antes de las 39 semanas de gestación, ¿no? Se presenta también porque se hace una cesárea sin el trabajo de parto. Generalmente en el sexo masculino y en el prematuro, ¿no? En la gestación, ¿no? En gestación, gestantes grandes, ¿no? Y pequeños en la edad gestación, esta edad gestacional. También la asfixia perinatal es una causa de taquipnea transitoria al recién nacido, ¿no? En el asma materno y en la diabetes gestacional nuevamente. La presentación clínica de la taquimia transitoria del recién nacido está dado por una taquimia, ¿no? Hemos visto el aleteo nasal, el quejido, las retracciones intercostales, subcostales, supraesternales. La cianosis y el diámetro anteroposterior del pecho puede estar aumentado muchas veces. En los rayos X, ¿no? De tórax es difícil diferenciar de la neumonía neonatal, puesto que muchas veces presentan las mismas características de la neumonía y también como de la taquimia transitoria del recién nacido, ¿no? Los hallazgos característicos en la radiografía de tórax, ¿no? Los volúmenes pulmonares aumentan, ¿no? Con diafragmas planos, o sea, los diafragmas están a la misma altura. La cardiomegalia es leve, la trama vascular prominente con un patrón de rayos de sol que se origina en el hilo. El líquido alveolar, las fisuras interlobulares pueden estar presentes, pequeños derrames. La hiperinsuflación pulmonar está presente. Aquí estamos viendo de la presencia de taquimia, de rayos X de taquimia transitoria del recién nacido. El manejo pilar de tratamiento es atención del apoyo, ¿no? Hay que monitorizar, igual que la membrana cardiopulmonarmente, ¿no? Continuamente. El entorno de un térmico neutral,
la optimización del balance de líquidos, el control de los niveles de glucosa en sangre y la observación de signos de infección. Entonces aquí tenemos que ver muy bien el patrón respiratorio que tenemos que apoyar a través del oxígeno suplementario para mantener una saturación mayor a 90%. También es muy importante la hidratación que se tiene que dar a través de la vía endovenosa o enteral. Los medicamentos, ¿no?, están representados por la epinefrina y el agonista beta 2, ¿no? También hay que hacer una terapia diurética, ¿no?, con furosemida en muchos casos. Bueno, esos son, no sé qué ha pasado estas diapositivas. Bueno, eso sería con respecto a la membrana hialina y la taquipnea transitoria del recién nacido, ¿no?, que son que nos van a causar problemas de dificultad respiratoria. Aquí hay que tener hay que conocer y hay que diferenciar lo más importante entre taquipnea y membrana hialina. La taquipnea transitoria del recién nacido generalmente se presenta cerca casi a la edad gestacional de término de gestación, ¿no? En cambio, la membrana hialina generalmente se presenta entre las 32, incluso entre las 28 y 32 semanas, o sea, cuando es muy prematuro el recién nacido, ¿no? Eso serían algunas de las grandes diferencias que podamos encontrar. Ahora también las madres diabéticas pueden presentarse con las mismas síntomas, con la misma sintomatología, tanto la taquipnea transitoria del recién nacido y la membrana hialina, ¿no? Como hemos dicho, el tratamiento para la membrana hialina sí es, de todas maneras, el manejo de oxígeno y también a través del surfactante, ¿no? En cambio, para taquipnea transitoria recién nacido solamente se soluciona muchas veces con el manejo de oxigenoterapia. También tenemos que diferenciar muy bien, puesto que la neumonía y la taquipnea transitoria del recién nacido nos va a dar una sintomatología muy característica. Entonces, todo eso vamos a tener muy en cuenta frente a estas patologías. Bueno, yo creo que esto ha sido eh, con respecto a las dificultades respiratorias, ¿no? En este caso, de la membrana hialina y la taquipnea transitoria del recién nacido. Muchas gracias y hasta una nueva y otra oportunidad. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta luego, hasta luego. Van a disculpar, estamos trabajando duro y parejo aquí en el hospital. Gracias. Hasta luego.